Bienvenidos, nos alegra mucho poder acompañarlos el día de hoy en este interés de conocer sobre los avances tecnológicos y cómo convertirlos en un aliado de nuestras profesiones y ejercicios profesionales. Mi nombre es Camilo Rodríguez, experto en transformación empresarial, transformación artificial y la implementación de procesos que nos ayuden a mejorar nuestros resultados. El objetivo del taller, explorar cómo la inteligencia artificial, IA, puede mejorar y optimizar los procesos de auditoría interna. Lo anterior en 4 componentes. 1. Alineación de expectativas y breve introducción de lo que es la inteligencia artificial, el prompting y la integración de procesos para implementar estas tecnologías en nuestro día a día. 2. Que es la auditoría interna a la inteligencia artificial. 3. Cómo utilizar la inteligencia artificial en la auditoría interna. Y cuarto, algunas aplicaciones directas, ejemplos, beneficios, retos y siguientes pasos en este proceso de integración de la IA en la organización. Casos prácticos, se comparten ejemplos de implementación de IA en auditorías internas en diferentes organizaciones. Desafíos y riesgos. Se abordan los desafíos y riesgos asociados con la adopción de IA en la auditoría, como la dependencia de los datos y la ética. Futuro de la auditoría interna. Se plantea cómo la IA puede transformar el futuro de la auditoría interna, haciéndola más proactiva. Capacitación. Se enfatiza la necesidad de formación continua para auditores en el uso de herramientas de IA. Se invita a las organizaciones a considerar la integración de la IA en sus procesos de auditoría para mejorar su efectividad y adaptabilidad. Esperamos que este taller sea muy útil para su organización. Bienvenidos. Esta gráfica de un estudio eh, desarrollado por una, digamos, una entidad especializada en todo lo que es evaluación de riesgos, que es uno de los elementos sensibles en todo el tema de auditoría interna, nos muestra cómo a lo largo del tiempo cada vez estos temas que estamos hablando, transformación digital, el tema de disrupción digital, que es un elemento importante para entender cómo ha ido creciendo en la percepción de la necesidad de poder, digamos, afrontar esos retos. Mire que en ambas columnas, lo que era o lo que es actualmente y lo que se está proyectando en los próximos 3 años, cuáles son las prioridades. Ciberseguridad, que el licenciado lo mencionaba, pues obviamente en el sector financiero y en general en todos, pues eso es algo crítico. El 67% de las personas que contestaron esta encuesta lo ubican en en el primer paso. Y lo otro, el tema de la disrupción digital, que aquí haciendo una claridad, y como le decía el licenciado, en cualquier momento que necesite interrumpirme, pues súper bienvenido. La disrupción digital, a excepción de la evolución tecnológica, evolución digital, digamos que a mí me gusta explicarla con un ejemplo. Nosotros hemos visto cómo ha venido evolucionando, y ahí vamos dando unos tips, toda la tecnología de celulares, pero al final lo que vamos viendo nosotros en la medida que van saliendo nuevos modelos, nuevas marcas, le integran nuevas funcionalidades, pero podríamos decir que la tecnología sobre la cual está basada la comunicación celular es casi la misma, por eso hablamos de evolución, mientras que elementos como los que estamos queriendo trabajar, el blockchain, inteligencia artificial y todos estos van dentro del marco de la disrupción, que es donde nos está invitando o nos está forzando a hacer cambios de paradigmas, a hacer cambios de cómo veníamos desarrollando nuestras actividades personales o profesionales. Entonces, digamos, ahí entendiendo un poquito la diferenciación entre evolución digital y la disrupción y cómo se vuelve cada vez más importante. Quiero empezar muy rápidamente, licenciado. Aquí tengo algunos elementos generales, digamos, partiendo de la base, pues que queremos nivelar un poquito el entendimiento y sobre todo estar seguros que tenemos, digamos, unos fundamentos en ciertos conceptos, hablando particularmente de la inteligencia artificial.
voy a pasar, digamos, relativamente rápido en estos conceptos. Sin embargo, si necesitamos profundizar en alguno, bien sea porque el licenciado lo necesita o porque usted considera que de pronto las personas del equipo que después lo puedan consultar la grabación, necesiten algo más de profundización. Entonces, a mí me gusta mucho cuando hablo de inteligencia artificial, hacer esta, digamos, traer esta diapositiva muy rápido, porque es que encontramos muchas definiciones o muchas, llamémoslo, malas concepciones alrededor de lo que es la inteligencia artificial. Al final, si nosotros nos vamos al, digamos, al ser humano como nosotros, eh, vamos a tener que nosotros hemos venido viviendo este proceso que estamos viviendo, perdón, viendo en la pantalla. Digamos, en nuestros primeros años de vida empezamos a aprender. Dentro de ese proceso de aprendizaje empezamos a hacer una comprensión de todos esos conceptos que estamos aprendiendo, y eso nos llevaba a ir pudiendo empezar a razonar en nuestros primeros años de vida. Luego empezamos con estos conocimientos básicos, empezamos a desarrollar habilidades para que al final, digamos, en una etapa más adultos o más maduros, podemos estar en esta etapa 3 desarrollando actividades como las que estamos viendo en la diapositiva que estoy proyectando. Aprendemos a crear, aprendemos a hacer recomendaciones, resolver problemas, etcétera, etcétera. Esto, ¿por qué lo muestro? Porque al final, cuando llegamos a la inteligencia artificial, no es otro proceso, sino poder hacer que todo este conocimiento y habilidades que hemos venido adquiriendo nosotros las podamos desarrollar a través del apoyo de equipos. Digamos que acá, pues no me voy a profundizar mucho porque esto, de alguna manera, por supuesto, es lo que ya conocemos. Y ahí es donde empezamos a encontrar terminologías como los algoritmos, que el algoritmo no es otra cosa que enseñarle a una máquina a desarrollar actividades o tareas del ser humano, sobre todo cuando hablamos de tareas repetitivas. Digamos que hoy, cuando estamos en esta reunión, pues todavía hay muchos elementos, y sobre todo cuando ahorita ya profundicemos en la labor del auditor, y es todavía las máquinas no están en capacidad de reemplazarnos, que es una de las preocupaciones que siempre uno escucha en diferentes ámbitos, sino vamos a tener, o la inteligencia artificial, llamémoslo más de esa forma, es la forma como yo le voy a enseñar a una máquina a desarrollar procesos humanos con una gran ventaja, y es la capacidad de procesamiento que vamos a tener. El licenciado lo mencionaba hace un momento y es algo que vamos a tratar ahora más adelante, cómo nosotros como auditores podemos apoyarnos y utilizar esta tecnología para que nos ayude en procesos que pueden ser repetitivos y que de alguna manera nos dé mucho más tiempo para poder dedicarle a unos procesos más de tipo analítico o de proyecciones, digamos, o proyecciones hacia adelante, entonces, o recomendaciones. Entonces, al final, digamos que esto es muy rápido, pues esto tiene todo un desarrollo, que la historia, que estamos de 1950, etcétera, etcétera, pero al final lo que quiero, y siempre en estos talleres hablamos, es la inteligencia no es otra cosa que enseñarle a una máquina para que desarrolle una actividad propia del ser humano, y obviamente pues no la vaya a hacer de una manera más ágil. Y aquí tenía una palabra que voy a estarla repitiendo permanentemente porque hemos también encontrado en muchos de acompañamientos que hacemos, y es que queremos dejarle toda la responsabilidad a la máquina, a la inteligencia artificial. Y eso es un error que no podemos cometer, sino tenemos que estar viéndolo como una herramienta que nos va a ayudar en nuestro día a día. Entonces, aquí el licenciado hablaba de algunas tecnologías que encontramos actualmente alrededor de todo esto que nos está impactando. Entonces, por supuesto, una que lleva digamos, el liderazgo, es todo lo que es la inteligencia artificial, que también hemos empezado a tener, digamos, malas percepciones porque asociamos inteligencia artificial al famoso ChatGPT o cualquiera de estos asistentes virtuales, y tenemos que entender que la inteligencia artificial es mucho más amplio. De hecho, podríamos decir, licenciado, que esta inteligencia artificial es como la gran sombrilla alrededor de donde encontramos
otras características o otras subdivisiones, perdón, de lo que sería la tecnología enfocada a nuestras organizaciones. Entonces, ahí donde tenemos, por ejemplo, un bloque o un camino que se ha venido desarrollando, que es todo el analítica de datos. Ahí encontramos conceptos como el Big Data. Finalmente, esto dentro de la inteligencia artificial va orientado a todo el tema de análisis de información. Tenemos por otro lado, digamos, dentro de esa misma inteligencia artificial, los famosos sistemas RPA o la famosa robótica. Y acá también vamos a encontrar que cuando hablamos de robótica o sistemas RPA, tenemos algunos elementos que no hacen o más bien que no tienen integrada inteligencia artificial. Acá el ejemplo de robótica, digamos, de esos brazos que nosotros vemos cómo pueden estar armando hoy en la industria automotriz, no necesariamente está interactuando o integrando inteligencia artificial como lo mencionaba anteriormente, sino son procesos, por supuesto, apoyados en tecnología. Y hay otro espacio que es en donde se ha venido desarrollando, sobre todo desde el último año para acá, digamos que con el lanzamiento de ChatGPT 3.5 en noviembre del año pasado, todo lo que son los conocidos como bots, que es esa tecnología que también tiene involucrada inteligencia artificial y es donde nos permite la interacción, bien sea de una manera muy, digamos, estática o ya mucho más dinámica, como es en los sistemas que estamos viendo hoy en día, que más adelante voy a mostrar algo más. Entonces, digamos, dentro de este panorama, entender que hay mucho de tecnología, pero pongámoslo en el sombrero de inteligencia artificial. Aquí es donde vamos a empezar a ver en dónde quedaría, digamos, clasificado blockchain, por mencionar algunos de los elementos que me mencionaba el licenciado hace un momento. Entonces, esto nos lleva a otra definición ya mucho más alineada a lo que nosotros vamos a necesitar, digamos, dentro de todo este proceso que hablábamos al comienzo, y usted lo mencionaba, entonces no voy a entrar mucho a definiciones. Pues por supuesto seguimos con nuestro paraguas principal de la inteligencia artificial. Ahí encontramos una división que es muy importante en todos estos procesos que vamos a ver, o ejemplos o aplicaciones en la auditoría, que es el Machine Learning, que como su traducción nos lo dice, pues es cómo le enseño a la máquina a poder, digamos, desarrollar todas estas necesidades que le estoy pasando. Ya no nos quedamos solamente en tareas tan repetitivas, sino ya empezamos a enseñarle a la máquina algunos elementos de cómo nosotros hacemos nuestro trabajo. Y por supuesto llegamos al famoso Deep Learning, que yo siempre, para no enredarme demasiado, porque pues no necesariamente esta charla de hoy es técnica, es cómo yo a través de digamos, la asimilación de lo que es el cerebro. Aquí es donde empezamos a hablar de redes neuronales, en donde empiezo a enseñarle una actividad, luego le enseño otra, luego le voy a mostrar cómo integra esas dos actividades que le enseñé de manera separada, para que él empiece a generar un mayor conocimiento. Entonces, y ahí es donde empezamos a encontrar soluciones mucho más autónomas, y aquí es donde vamos a encontrar ejemplos como el blockchain, por ejemplo. Entonces, volviendo a la inteligencia artificial, encontramos dos vertientes, y licenciado, que son para nosotros fundamentales en esto que estamos trabajando de auditoría interna. Todo lo que se ha proliferado muchísimo, que es la inteligencia artificial generativa, nuestros famosos asistentes virtuales, eh, y la predictiva, que es donde consideramos que puede haber un impacto mucho mayor en toda esa labor que ustedes vienen desarrollando desde la auditoría interna. Entonces, digamos, si nosotros lo quisiéramos ver y empezando a ir visualizando un paso a paso en esa integración de las tecnologías en su organización, seguramente vamos a iniciar con este tema de inteligencia artificial generativa, pero y pensando de manera simultánea cómo me voy llevando a la predicción de resultados, a poder identificar alrededor de análisis, digamos, histórico, hablando de riesgos, cómo voy a poder ir llevando a un mejor término esa gestión como auditor. Aquí, pues muy rápido también, como le decía, no vamos a entrar mucho detalle.
y es pues lo que mencioné hace un momento, nuestra famosa inteligencia artificial generativa, que de alguna manera pues sí ha sido el fundamento y debe ser, desde nuestra humilde opinión, este primer paso que nosotros tengamos que empezar a hacer, digamos, dentro de este reto para integrar este tipo de tecnologías en la organización. Pues acá puse algunos ejemplos, algunos nombres de los asistentes virtuales o LLMs que se llaman ya más técnicamente, como el famoso ChatGPT, Gemini, bueno, cualquiera de estos que estamos viendo. Digamos que indagaba también y así como acá en Colombia, pues en Guatemala, y en general en toda Latinoamérica, lo que encontramos como mayor posicionamiento es el ChatGPT. Digamos que acá, hago un paréntesis pequeño, muchas veces me preguntan, licenciado, que cuál es el asistente, cuál es el mejor asistente virtual. Y obviamente la respuesta, sin que sea la que uno quisiera dar, pues depende mucho en qué entorno me estoy desempeñando, para qué la voy a utilizar, y ahí es donde vamos a encontrar que algunos asistentes virtuales tienen fortalezas en algunos aspectos, algunos tienen otras fortalezas, pero tradicionalmente si quisiéramos dar algún tipo de escalafón, ChatGPT tiene una gran ventaja y es porque ha sido el que hoy en día está más posicionado a nivel, digamos, mental o a nivel de mercado, en esa carrera de querer ser el mejor asistente virtual y poder, digamos, ir adquiriendo la mayor participación del mercado en los diferentes jugadores que están en este, digamos, en esta arena. Por supuesto, estamos viendo permanentemente y en eso pues somos beneficiarios. Cada vez que alguien saca una nueva funcionalidad, los otros vuelven y la igualan y tratan de mejorarla. Entonces, en ese sentido, podría yo decir una opinión muy personal que Gemini es hoy en día el asistente virtual que más se ha venido quedando. No quiere decir que sea malo. La gran ventaja que tiene Gemini es la integración que hace desde el asistente virtual y estas herramientas LLM con la integración de todo lo que es el suite, digamos, de aplicaciones que tiene Google. Entonces, si yo en mi organización soy típicamente Google, seguramente Gemini pues va a ser una muy buena herramienta para evaluar. Acordémonos que en todas las versiones existe la versión gratuita y la versión paga. Por el otro lado, tenemos, digamos que Gemini tiene una limitación hoy en día, y es que solamente puedo yo integrar en esa evaluación de información imágenes. Todavía no tiene, digamos, mucha agilidad en lo que es el análisis de documentos, que es fundamental en nuestro entorno de auditoría. Copilot ya lo está manejando de una manera integrada con su suite Office. Seguramente hemos visto que sobre todo las últimas versiones de Microsoft 365 ya viene integrado Copilot, aunque también viene integrado ChatGPT. ¿Por qué? Por ese acuerdo que hubo hace unos años en donde Microsoft fue el principal inversor cuando empezó ChatGPT o la empresa OpenAI a ir creciendo y desarrollando toda esta investigación. Entonces, ChatGPT, digamos, tiene mayores funcionalidades. Como hemos visto, tiene varios modelos diferentes, As a modelos companion, I learn about you. And lo- varios modelos, unos orientados al tema de análisis, otros orientados al tema de interacción con nosotros como seres humanos, y unas versiones recientes como el ChatGPT o Canva, donde empieza a hacer una integración mucho más inteligente, si cabe la palabra. Entonces, digamos que acá, pues un poquito como ese paso rápido, pues está Anthropic, que es el modelo de negocio de Amazon, que es otro de los grandes, pues está Meta con toda la tecnología Meta. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, licenciado, como para no aburrirlo tanto. Bueno, Todo vamos. claro, todo claro. Listo, pregunto, ¿ustedes ya han interactuado o en general algo con algún ChatGPT o alguno de ellos? Sí, sí, de hecho tengo bastante interacción con ChatGPT, Copilot. Ok. Podría decir que sí les he sacado bastante provecho. Claro, aquí se me olvida, bueno, por ejemplo, Cloud tiene, digamos, tiene una fortaleza sobre todo en el ámbito de desarrollo, o en el ámbito de análisis de documentos, digamos, mucho más grandes.
todavía ChatGPT tiene algunas restricciones, lo mismo que los otros. Entonces, si yo voy a necesitar una interacción, digamos, más amplia o más bien un análisis de documentos, digamos, más grandes, de pronto Cloud va a ser como la más adecuada. Hoy, por ejemplo, ChatGPT, que pues con lo que me dice seguramente el licenciado lo ha podido probar, porque uno de los elementos que siempre nos han dicho es que cuando yo inicio una conversación o un chat con alguna de ellas, o sea, la recomendación siempre que nos dan es que abramos chats distintos o por cada tema o conversación que yo quiero desarrollar para que, digamos, toda la contextualización que va teniendo el LLM, pues vaya siendo alineado a eso que estoy trabajando. Entonces, si yo voy a tocar temas si voy a abrir un chat más bien de un tema, mantengo un chat individual, si voy a cambiar de tema, abro un chat diferente. Aquí la gran ventaja que tiene ChatGPT, que todavía no lo tienen los demás modelos, es que si el licenciado se ha dado cuenta, él va actualizando la memoria. ¿Esto qué quiere decir? Que me va conociendo cada vez más. Esto está potencializando que a pesar de que yo cambie de conversación en diferentes chats, de alguna manera él va entendiendo, pues él asume que sigue conversando con la misma persona, entonces empieza a aprender de las diferentes conversaciones a pesar de que nosotros estemos tratando temas diferentes. Bueno, entonces vamos adelante. Sí, entonces el tema de los PROM también es un concepto que es muy importante, licenciado, pues usted, como me lo menciona, que ya ha estado trabajando con varios de estos, saben la importancia de entregarle las instrucciones de la mejor manera. Y esto no solamente funciona en los asistentes virtuales, sino este concepto de PROM lo vamos a utilizar, bien sea que yo estoy desarrollando algo en una herramienta de generación de videos, en una herramienta de generación de imágenes, en una herramienta de análisis financiero. Entonces, el concepto de PROM se ha vuelto fundamental. Nosotros particularmente hemos, digamos, promovido esta metodología o este acróstico que se llama CREAR, que son los 5 elementos que sugerimos siempre tener muy en cuenta en el momento de desarrollar prompts profesionales o desarrollar los mejores prompts. O sea, la contextualización, la definición muy bien del rol, bueno, tal y como lo estamos viendo acá. Como yo le decía, esta parte daría para varias horas de charla, pero no es nuestro proceso, nuestro interés principal. Si usted conoce ChatGPT, a mí particularmente me gusta mucho ChatGPT, yo normalmente, licenciado, lo que hago es, digamos, mi base de trabajo es ChatGPT, pero siempre busco, dependiendo de lo que estoy trabajando, complementar, bien sea con Copilot, Gemini o con Claude, para comparar las diferentes respuestas y obviamente, digamos, mejorar la interacción o los resultados que yo estoy buscando. Entonces, la otra gran ventaja, que no sé si el licenciado lo ha trabajado, en temas de auditoría, nosotros hemos trabajado con algunas empresas en la creación de los famosos GPT personales. No sé si el licenciado ya ha tenido la oportunidad de crear su GPT personalizado. Personalizado, depende. No, no, en realidad con ese nombre específico no, no tanto. No, Bueno, honestamente ahorita lo no. miramos. Cuando yo me devuelvo aquí a la pantalla de ChatGPT, digamos que está en la parte natural donde aquí está el espacio donde yo empiezo a interactuar. Cuando nosotros tenemos abierto aquí a la mano izquierda, pues aquí vamos a encontrar todo el histórico de las conversaciones que he tenido con mi ChatGPT. En la parte de arriba, fíjense que aquí hay una opción que se llama explorar GPTs. Hay personas, hay empresas que ya han desarrollado sus modelos, digamos, de inteligencia artificial personalizados. Por ejemplo, podemos encontrar modelos ya que alguien desarrolló para análisis de archivos PDF, por ejemplo, o para sacar resúmenes de videos de YouTube, o para poder hacer un estudio más profundo sobre temas de mercadeo, de marketing digital. Entonces, esto que encontramos acá, ingeniero, es lo que se llama los GPTs personalizados, que es algo que todavía ninguna de las otras tiene y es la opción que yo podría tener para poder desarrollar mis bases de conocimiento especializado. Entonces, le voy a poner un ejemplo para aterrizar esto. De pronto, si nos da el tiempo, entramos. Perdón, Señor. perdón la interrupción. Sí lo sé utilizar. Ah, ok, Sí, perfecto. sí, Crea sí, un, sí, 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 sí. listo.
Y eso es muy útil, voy a poner un ejemplo, porque uno puede crear el GPT, por ejemplo, en el caso de ustedes podrían crear un GPT ya especializado en alguna temática que para ustedes es muy tradicional o muy común. Entonces, en lugar de estar abriendo conversaciones nuevas cada vez, le damos todo el conocimiento, le damos todos los documentos, le hacemos el prompt lo más detallado posible para que las personas cuando vayan a usar ese GPT, pues ya avancen mucho más alrededor de lo que es la consulta de ese estilo. Esta diapositiva, licenciado, es para acordarme que, pues por supuesto, digamos que particularmente yo desarrollo muchos talleres alrededor de lo que es el tema de ingeniería de prompts y la introducción más detallada a inteligencia artificial. Si ustedes están interesados, les podemos hacer llegar esos unos cursos que tenemos ya grabados en YouTube es un curso de 12 horas. Entonces, pues obviamente nos va a facilitar acá el tiempo. Bueno, entonces, entrando de lleno en esta última parte, hay dos conceptos que son importantes y hemos trabajado en diferentes entidades con su área de auditoría, que son estas dos que estamos viendo y hay que tenerlo en cuenta. No sé si digamos que muchas veces sobre todo el del lado izquierdo, es el que no hemos visualizado al comienzo, dependiendo o entendiendo el alcance que tiene la auditoría interna en las organizaciones. Y no es solamente una auditoría de tipo financiero, tomando, digamos, un poquito ubicándonos en el tipo de organización en la que usted pertenece. Entonces, hay dos tipos de enfoque para tener en cuenta cuando hablamos de inteligencia artificial, licenciado. Uno es la auditoría que debo yo hacer como área responsable del uso de la inteligencia artificial que se está dando en la compañía. Y el segundo enfoque es haciendo auditoría interna apoyado en herramientas de inteligencia artificial. Esto, por supuesto, nos lleva a que tenemos que aprender o desarrollar habilidades como equipo, digamos, de auditoría interna, bien sea para enfocar cualquiera de las dos orientaciones que creería yo, muy respetuosamente y desconociendo un poquito cuáles son los alcances y los propósitos del área de auditoría interna en la organización. ¿Cómo voy a tener que empezar a generar auditoría del uso que hacen todos los funcionarios en la empresa? Y el otro enfoque, ¿cómo voy a usar inteligencia artificial para mejorar mis procesos de auditoría interna? Y esto, pues, por supuesto, nos va a llevar unos cambios de paradigma. Quiero que miremos a continuación un pequeño video, 2 minuticos, de una reunión que se hizo en México, el Colegio de Contadores y Auditores, precisamente hablando de la importancia de tener todo esto involucrado en nuestras organizaciones. Por otro lado, se abordó el impacto significativo de la tecnología dentro de la auditoría, haciendo hincapié en la rápida transformación impulsada por la inteligencia artificial y la necesidad urgente de adaptarse a estos cambios continuos. Definitivamente, nuestra profesión como contadores públicos, como auditores en esta semana de la auditoría, sí se va a ver impactado si nosotros seguimos haciendo lo mismo. Si nosotros continuamos haciendo nuestro trabajo sin el uso de la tecnología, sin el uso de la inteligencia artificial. Y ojo, o sea, también quiero ser claro que eso puede ser un verdadero problema, ¿no? Porque mientras más inteligencia artificial exista, mayores riesgos van a existir de perder el empleo. Simplemente el día de hoy, una compañía china, NIO, NAIO, algo por ahí, anunció que en 2 años va a despedir el 30% de su personal para introducir robots con inteligencia artificial. Es más para que veamos cómo está avanzando esta situación. Y nosotros, como contadores, como auditores, perdón, no estamos exentos a esta situación. ¿Cómo se espera el impacto? Y eso nada más es para ir calentando el ambiente. ¿Cómo se espera el impacto a nivel de la inteligencia artificial? Como ustedes podrán ver, se estima que un 45% de los puestos de oficina, que incluye temas administrativos de trabajo que nosotros hacemos como tal, estarán perdiendo su trabajo por la entrada de la inteligencia artificial, ¿no?
Algo que es muy importante que resalte en la parte de abajo, la inteligencia artificial no hará desaparecer la mayoría de los empleos, pero las personas deberán acostumbrarse a trabajar con estas nuevas herramientas. ¿Qué significa esto? Que nosotros mismos, nosotros como auditores, como profesionistas contables, tenemos que aceptar que nuestro trabajo, la forma de hacerlo, tiene que cambiar. Bueno. Creo que esto, digamos, ya lo conversamos. No hace, Por otro lado, no es necesario, perdón, no es necesario hacer un comentario. No sé si el licenciado tenga algún comentario o pregunta alrededor de esto. En realidad no, es algo pues que ya está sobre la palestra, ¿verdad? Que ya está sobre anunciado. Claro, y es un poco la motivación que tienen ustedes y pues por lo que nos tiene el día de hoy. Entonces, devolviéndonos a esos dos enfoques que mencionaba hace un momento, el primero es auditando la inteligencia artificial. Y acá yo sé que están en ese camino, pero digamos que un poco la reflexión que quisiera dejarles como organización es que no solamente empecemos a ver cómo voy a implementar todo este tipo de tecnologías, pues digamos me he enfocado mucho en la IA como sombrilla de todos los temas que me mencionaba el licenciado al comienzo, sino o sea, no solo enfocar todas estas tecnologías, cómo las voy a implementar o utilizar, digamos, en el trabajo del día a día de la organización, sino este enfoque que hemos encontrado que muchas veces no se ha sensibilizado lo suficiente. Empezar a desarrollar procesos, controles o mejores prácticas para que no suene de una manera muy negativa o que nos vean como policías, y es el auditar el manejo que están dando las personas en el día a día de la inteligencia artificial. Seguramente digamos, muchos colaboradores de la organización, así como el licenciado, pues ya están, digamos, trabajando con ChatGPT, están probando, están utilizando mucho los resultados que están obteniendo estas herramientas alrededor de lo que es su función dentro de la organización. Entonces, el tema de auditar el uso o auditando la IA es uno de los retos que también hemos encontrado y recomendamos que debemos tener en cuenta en ese camino que la organización está revisando en todo lo que es la revisión y evaluación de estas tecnologías que están cada día más en nuestro día a día. Y esto nos lleva a varios puntos, que es lo que están mencionando acá. Cambios de paradigma, como lo decía hace un momento, definitivamente tenemos que entender, y acá siempre el ejemplo que pongo, que seguramente hemos escuchado muchos casos, muchos videos o muchas referencias de que los profesores, tanto de colegio como de, digamos, de estudios superiores, se oponen o se venían oponiendo a que los alumnos utilizaran la inteligencia artificial para desarrollar trabajos. Lo que hemos empezado a ver es que entendimos que esto no podemos buscar tapar el sol con la mano, como decimos acá en Colombia, sino que al contrario, debemos mirar cómo se puede, apalancando en estas herramientas, llevar a que las personas, digamos, dediquen más tiempo al análisis, a la, a la, a presentar alternativas. Entonces, acá también hay algo importante que es nuestro punto número 3, y es los dilemas éticos. No solamente desde el punto de vista de plagio, sino entendamos muy bien, y esta es una de las principales limitaciones que tenemos hoy en día en la utilización de este tipo de herramientas, hablando particularmente de la IA generativa, y es si yo le doy, digamos, si yo alimento la inteligencia artificial o el sistema, para no hablar únicamente de inteligencia artificial, con datos erróneos, y esto es una práctica normal que estoy seguro que el licenciado la conoce, si yo alimento esto con información que basura, pues el resultado va a ser basura. Por eso hablamos del tema ético. Entonces acá lo que tenemos que entender es que no es malo ni bueno, sino dependiendo del uso que yo le vaya a dar como parte de los valores de la organización. Y aquí es donde tenemos que empezar a generar competencias diferentes y entender los cambios de la cultura en la organización. Y si aquí me siento hablando del punto número 2, licenciado, ya el equipo de auditoría interna,
yo tengo como auditor, como contador o como profesional que hago parte de este equipo, entender que tengo que empezar a complementar lo que hoy sé, las famosas competencias en diferentes aspectos. Competencias en la misma auditoría. ¿Por qué? Porque el mismo proceso de auditoría seguramente ha estado cambiando o va a ir a cambiar cuando yo implemento esto. Entonces, yo tengo que, como profesional del área de auditoría, entender que tengo que ir aprendiendo y seguir pensando en cómo complemento mis conocimientos de auditoría. Tengo que aprender también de tecnología sin querer decir que esto se me vuelva, digamos, un referente para volverme experto en tecnología, pero tengo que entender que es un poquito esta introducción que hemos venido desarrollando hasta ahora. Tengo que entender un poco más de tecnología para saber cómo la puedo utilizar en beneficio propio en mi profesión. Tengo que empezar a mejorar mis competencias en el análisis de la información. Porque si volvemos a los inicios de esta conversación, en donde decimos que le voy a pasar a la tecnología o a la IA en este caso, procesos repetitivos, pues definitivamente esto va a ser, que es el enfoque que nosotros promovemos muchísimo, y es que esto no va a llevar a que haya pérdidas de trabajo. Esto lo que va a llevar es que yo como auditor tenga, digamos, me vuelva mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque dejo de lado, ya vamos a verlo en un video que tengo al final, como le mencionaba, dejo de lado digamos, tareas repetitivas para que la tecnología me entregue los resultados, y esto me obliga a mí a fortalecerme en el análisis de esa información, a poder hacer análisis predictivos y no solamente estar haciendo un análisis de lo que ya sucedió, sino con base en la información histórica que manejamos en auditoría interna, podamos hacer mejores predicciones dependiendo de lo que yo obviamente quiero trabajar. Y por supuesto que siempre están ahí, seguir fortaleciéndome como auditor y como contador en las habilidades blandas. ¿Por qué? Porque cada vez voy a tener que interactuar más con otras áreas de la organización, con otros perfiles de persona, entonces tengo que aprender, digamos, a interactuar de esa manera. Bueno, vamos adelante. Por tiempo aquí, auditoría de la IA, digamos, para ir cerrando este primer enfoque. Entonces tengo que hacer una definición, y aquí viene un trabajo bien interesante que podemos, digamos, profundizar de pronto en alguna próxima sesión. Es cuando estoy desde el punto de vista de auditoría interna, auditando el uso que le están dando a la IA en la organización, tengo que entrar, digamos, a evaluar básicamente estos primeros 5 puntos. ¿Cómo es el modelo de gobierno, gobernanza en el manejo de los sistemas de información? ¿Se va a dar completa libertad? ¿Se va a restringir? ¿Se van a definir algunas políticas, comités de evaluación? Que entendamos muy bien los diferentes roles que van a poder estar surgiendo alrededor de la utilización desde mi rol, digamos que yo estoy en la parte administrativa, que ahí también voy a utilizar la inteligencia artificial, definir todo el tema ético como lo veíamos anteriormente. ¿Cómo va a ser esa arquitectura de datos y de sistemas de inteligencia artificial? Miren que yo pongo un ejemplo. Hoy en día, gracias a las normas NIF y a otro tipo de, digamos, de estándares que hay a nivel mundial, la información financiera la presentamos de una manera que todos podemos entender, o si no, eso sería una locura. Entonces tenemos los estados financieros. Acá va a pasar lo mismo. ¿Cómo va a ser esa estructuración de los datos, tanto al interior de la auditoría interna como en las diferentes unidades funcionales alrededor de lo que me está generando la inteligencia artificial? La calidad de los datos, esto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque en la medida que yo genere resultados alrededor de unos prompts, digamos, pobres, pues obviamente la calidad de la información con la que vamos a estar trabajando va a estar afectada de una manera inmediata. Mediciones de desempeño. Entonces acá agregamos un elemento que no solamente es hablar de KPIs, sino los famosos KRI o los indicadores de riesgo asociado a los impactos que puedan generarse por la utilización de la IA dentro de la organización en la interacción con clientes, en la presentación de información, en la presentación de información a entes regulatorios, etcétera, etcétera. Y por supuesto, el factor humano y lo que se llama los sesgos algorítmicos, y es la manera como yo estoy haciendo el uso y la definición de esa inteligencia artificial, que son los famosos algoritmos, pues el resultado pues también va a variar. Vamos a ver aquí un pequeño video complementando esto.
El auditor y la inteligencia artificial. En la era de la automatización, el auditor financiero y el contador público están siendo sustituidos cada vez más rápidamente por la inteligencia artificial. La IA es una herramienta increíblemente útil para auditorías financieras porque puede realizar auditorías más rápidas y con mayor precisión que los auditores humanos. Esto significa que las auditorías financieras se completarán mucho más rápido, lo cual es una buena noticia para las compañías y firmas de auditorías. Las auditorías financieras se utilizan generalmente para verificar los registros contables de una compañía con el fin de asegurar la transparencia y evitar las prácticas contables inadecuadas. La auditoría es un proceso minucioso y complejo que requiere mucho trabajo y tiempo para realizarse correctamente. La IA puede reducir significativamente el tiempo necesario para realizar auditorías gracias a su capacidad para analizar grandes cantidades de datos en muy poco tiempo. Esto significa que las auditorías se completarán más rápido, lo cual es una gran ventaja para todos los involucrados en el proceso. Otro beneficio de la auditoría financiera con IA es que puede detectar errores contables mucho más rápidamente y con mayor precisión. Esto significa que la auditoría será mucho más exacta, dando a los auditores un mejor entendimiento del estado financiero de la compañía y permitiendo que tomen decisiones informadas sobre su desempeño. A pesar de los innumerables beneficios de la auditoría financiera con IA, algunos expertos han expresado, esto alienta a las firmas auditoras a invertir en la auditoría financiera con IA para mejorar sus auditorías y proporcionar resultados más exactos. En una última instancia, el auditor financiero y el contador público se ven cada vez más reemplazados por la IA, permitiendo que las auditorías se les realicen con mayor rapidez y precisión. La auditoría financiera con IA es una excelente manera de proporcionar auditorías de alta calidad con un costo mucho menor. Bueno, este video, licenciado, lo traigo, obviamente, pues digamos, hablando de temas financieros, que es uno de los elementos, El auditor y me la imagino que, digamos, importantes dentro artificial. por el tipo de En organización. la era Perdón, paso al siguiente diapositivo. Ya. Aquí hay varios puntos que quiero reflexionar en este video. Lo primero, definitivamente, pues, digamos que no debemos preocuparnos, a pesar de lo que lo estamos diciendo en el video, de que esto nos vaya a reemplazar como profesionales. Nos va a reemplazar en la medida que yo no evolucione en las competencias que hablábamos anteriormente. Lo que sí es importante acá es varios elementos que quiero resaltar. Lo primero, pues me va a forzar a poder desarrollar esas habilidades que hablábamos anteriormente. La otra oportunidad que puede presentarse es que en muchas ocasiones, sobre todo cuando hacemos procesos de auditoría o a nivel general de la organización o viene un ente externo que nos quiere hacer algún tipo de control, ya no necesariamente, pero miremoslo al interior de nuestra organización, ya no necesariamente yo tengo que hacer muestreos para poder hacer auditorías de ciertos procesos o de ciertas informaciones de acuerdo a lo que ustedes manejan hoy en día. Por ejemplo, si yo quiero identificar o quiero evaluar cómo ha sido, digamos, el manejo del comportamiento de los créditos que se han otorgado, pues pretender hacer, digamos, una revisión del 100% de la cantidad de préstamos que se entregan o la cantidad de personas beneficiadas, hacer el 100% de, digamos, de la población, pues es un tema que realmente nos tomaría mucho tiempo y por eso es que en muchas ocasiones encontramos que se toman muestras y sobre la base del resultado de la muestra es que se sacan conclusiones y recomendaciones. Entonces, si nos volvemos nuevamente y refuerzo algunos elementos varias veces en este taller, si nos volvemos a que la información repetitiva, me puedo apoyar en la inteligencia artificial, definitivamente ya puedo dejar de pensar en hacer muestras, sino poder hacer una evaluación de toda la población, haciendo, digamos, generando un mejor impacto en los resultados que yo pueda presentar a la gerencia. Entonces, quería resaltar esos elementos, no necesariamente es que me vaya a reemplazar en la medida que yo entienda los nuevos requerimientos que me exige como contador y auditor en cuanto a conocimiento. Y lo otro me va a permitir hacer unas evaluaciones, digamos, saliéndonos únicamente de las muestras. Y por supuesto, lo que siempre nos dicen, pero eso viene muy alrededor de lo que hablaba en la diapositiva anterior, digamos, de la estructura o la arquitectura algorítmica, y es que yo tengo que tener muy bien definido los parámetros que le doy a la tecnología para que haga esa evaluación
en masa, o digamos, perdón, en volumen de la información que le estoy presentando. O sea, yo le puedo entregar estados financieros, inclusive cruzando estados financieros de mi organización, que me haga un análisis con estados financieros de otras organizaciones del sector financiero y que me empiece a generar inicialmente recomendaciones. Entonces, ampliamos la capacidad de procesamiento para que nosotros como auditores podamos tener mucho más tiempo en ese análisis, recomendaciones y predicciones que ya hablé. Ahora quiero pasar, perdónenme, entonces, estas diapositivas anteriores o estas reflexiones iban muy orientadas a lo que es la auditoría de la IA en la organización, la utilización que le estamos dando a la IA, los controles, las definiciones, los roles, las políticas del uso de la IA en toda la empresa, no solamente en el área de la auditoría. Ahora sí vamos a mirar qué sería la auditoría interna apoyados con la inteligencia artificial. Esta pregunta ya la hice, licenciado, al comienzo, y era cuáles eran esos principales retos que teníamos hoy en día en la organización. Entonces, vamos adelante. Y La un pequeño... aplicación de la inteligencia artificial en procesos de auditoría. La auditoría, como disciplina fundamental en el mundo empresarial y financiero, ha experimentado una transformación significativa en los últimos años gracias a la aplicación de la inteligencia artificial, IA. Automatización de tareas tediosas. La IA ha permitido a los profesionales de la auditoría automatizar tareas repetitivas y de baja complejidad, liberándolos de actividades tediosas para que puedan centrarse en análisis más sofisticados y estratégicos. Detección de anomalías y fraudes. Uno de los avances más notables de la IA en auditoría es su capacidad para analizar patrones y detectar anomalías en los datos financieros. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden identificar desviaciones y discrepancias en las transacciones, lo que facilita la detección de fraudes y errores contables. Mayor precisión y eficacia. La IA también ha mejorado la precisión de las auditorías. Los algoritmos pueden realizar análisis exhaustivos y detallados sin fatigarse, lo que reduce la probabilidad de errores humanos. Además, pueden realizar comparaciones entre múltiples años fiscales o empresas similares de manera rápida y precisa, lo que permite una evaluación más completa y precisa de la situación financiera de una organización. Gestión de riesgos proactiva. Otra área donde la IA ha tenido un impacto significativo es en la gestión de riesgos. Los sistemas de IA pueden analizar grandes cantidades de datos de mercado y financieros en tiempo real, identificando posibles riesgos y alertando a los auditores y directivos de manera proactiva. Desafíos y consideraciones. Sin embargo, es importante destacar que la implementación de la IA en procesos de auditoría también plantea desafíos. La calidad de los datos es crucial, ya que los algoritmos de IA dependen en gran medida de la precisión de la información que se les proporciona. En conclusión, la aplicación de la inteligencia artificial en procesos de auditoría ha revolucionado la forma en que se llevan a cabo las auditorías, mejorando la eficiencia, la precisión y la capacidad de detección de riesgos. Los auditores y las empresas que adoptan esta tecnología están mejor posicionados para enfrentar los desafíos del entorno empresarial actual y para tomar decisiones informadas que impulsen el éxito y la sostenibilidad a largo plazo. Para mayor información visita nuestro sitio web y contáctanos ya. Bueno, pues aquí algunos ejemplos o algunos beneficios de por dónde podríamos empezar a pensar en ese plan de integración de este tipo de tecnologías en la organización. Definitivamente, como lo veíamos en el video y lo he repetido varias veces, no voy a profundizar mucho más acá, y es en la automatización de tareas rutinarias. Aquí lo más importante, licenciado, es dentro de ese proceso, digamos como que sería una reflexión para poder ir evaluando de manera inmediata y poder ir viendo cómo esto que estamos viendo lo podemos ir llevando ya a la realidad de la organización. Y aquí quiero hacer una precisión. En muchas ocasiones y escuchando lo que usted me planteaba inicialmente, normalmente hemos encontrado que en muchas ocasiones, no digo que sea el caso, por supuesto, porque entiendo que ustedes están precisamente en ese proceso de evaluación de toda esta situación para poder identificar cuál es el mejor camino a desarrollar. Y es empezar a hacer una muy buena planificación
teniendo como prioridad tanto tareas como áreas prioritarias, valga la redundancia. Muchas veces hemos encontrado empresas que estamos acompañando en que lo que buscan es cómo utilizo una herramienta que vi que es muy buena, que tiene muchas ventajas, cómo la integro en mi compañía o en mis procesos. Y eso al final yo pensaría muy personalmente que es un error de enfoque, porque lo que yo necesito primero es identificar mis prioridades. Por eso le preguntaba hace un momento, usted me habló de varias de ellas, y sobre la base de esas priorizaciones, esos elementos que están generando un mayor impacto en la gestión, en este caso del área de auditoría interna, y ahora sí me vuelco y miro qué encuentro en el mercado que me pueda ayudar a resolver esas áreas de priorización que estoy identificando. Entonces, si yo, porque al final seguramente, digamos, es una de las invitaciones que quisiéramos dejar, digamos, en la mesa es saquemos esa lista de actividades que son prioritarias o que son, digamos, parte de la responsabilidad de auditoría interna, prioricémoslas, organicémoslas en orden de prioridad, y la prioridad la dan ustedes, licenciado. ¿Cuál es? La prioridad puede ser porque es la que genera mayor impacto, la que está generando mayores insatisfacciones, o estamos teniendo pérdidas de información que está generando pérdidas de dinero. Bueno, la priorización la identificamos como organización. Sobre esa priorización empezamos puede que sea, digamos, alguna que usted me mencionaba, el tema de manejo de fraudes, o el tema de los compliance, o el tema de los riesgos. Bueno, todas esas aplicaciones son válidas, pero ahora prioricémoslas. ¿Cuáles son las que están teniendo mayor impacto, digamos, negativo? No me gusta usar la palabra. ¿O cuáles son las que necesitamos priorizar para poder generar un mayor servicio al cliente, una mejor respuesta en la información que entregamos? Bueno, hay muchas variables acá, no quiero sesgar. Y sobre la base de esa priorización, empezamos a identificar cuáles de ellas son más fáciles de automatizar. Fáciles refiriéndome a cuáles son las que tienen tareas mucho más rutinarias, o sea, tareas de análisis, digamos, o procesamiento de información, que es siempre lo mismo, simplemente cambio. Por ejemplo, si yo voy a hacer una evaluación de riesgo de un posible crédito que voy a dar, pues siempre estoy evaluando las mismas condiciones. Pues eso es una tarea rutinaria para poder automatizar. Otro elemento dentro de estos beneficios, dentro de esta definición del plan de integración de estas herramientas, es identificar patrones que me ayuden a poder definir modelos de predicción. Mucho de lo que las empresas están queriendo tener con todas estas tecnologías es cómo yo ¿cómo es la palabra? Se me fue. ¿Cómo me adelanto al futuro? ¿Qué va a pasar con los créditos que están pidiendo las personas en una línea determinada? ¿O qué está sucediendo con el nivel de cartera que está teniendo mi organización? Y todo eso yo lo puedo desarrollar haciendo análisis de información histórica, y hacia adelante poder hacer ese tipo de predicción. Entonces, no solamente la automatización de tareas, sino también en qué elementos o qué áreas es importante fortalecer esta parte de análisis predictivo. Ya lo mencionaba el licenciado al comienzo también, en dónde estoy encontrando los mayores o con mayor frecuencia errores en la información que se procesa o en la información que se entrega, o en dónde estamos encontrando esas desviaciones que nos afectan, que ahora con la IA puedo identificarlas en tiempo real. Por supuesto, algo que ya se ha hablado, digamos, en los diferentes momentos de esta reunión, la reducción de errores humanos, que nuevamente pongo el asterisco, no quiere decir reducción en cantidad de personas que están trabajando en la auditoría interna. Aquí muchas veces encontramos organizaciones que asocian la implementación de tecnologías con la reducción digamos, de la planta de personal, que en muchas ocasiones son de los rubros más costosos en las organizaciones. Al contrario, lo que podemos hacer complementando competencias, y eso depende de mí como profesional, que sea consciente que tengo que mejorar mis bases de conocimiento y no quedar con lo que hasta ahora venía manejando, pues para que obviamente yo le muestre valor a que la organización encuentre
en mi gestión, no solamente lo que venía haciendo, sino ya proyectando hacia estas tendencias que se están teniendo. Entonces yo voy a poder tener optimización digamos, en el rendimiento, y como lo decía hace un momento, en lugar de yo poder revisar, voy a inventarme que yo soy la persona que evalúo los casos de crédito. En lugar de poder evaluar solicitudes de créditos 10 al día, pues ya puedo evaluar 20 al día. ¿Por qué? Porque hay una parte que se la pasea a la inteligencia artificial. Eso me ayuda a generar mejor satisfacción de cliente a mis afiliados, por ejemplo. Y lo conocido sí, lo conocido como riesgos emergentes. Esto es algo que hemos encontrado súper valioso en todo este proceso de implementación de estas tecnologías. Normalmente nosotros desarrollamos sistemas de gestión de riesgo, mitigación de impactos que se puedan presentar ante esas situaciones que ya hemos identificado, digamos, con la experiencia de la compañía, la experiencia de los profesionales, y miramos hacia atrás. Identificamos los riesgos tradicionales, por ejemplo, cartera, que con el riesgo de cartera, ¿cuáles son las situaciones o las medidas que yo defino como organización para mitigarlo? Pero ahí eso es lo tradicional. Pero este tipo de tecnologías nos va a poder ayudar a responder muy rápidamente esos riesgos o esos imprevistos que no necesariamente tenía yo contemplado dentro de mi modelo de riesgo. Y por eso pues lo llamamos imprevistos, porque es algo que no tenía previsto dentro de mi modelo de negocio, o que eventualmente se me haya podido pasar, o que por alguna circunstancia externa a la organización se presentan situaciones. Y aquí el ejemplo más común que manejamos hoy en día en este tipo de reuniones es la famosa pandemia. Si nosotros tuviéramos sistemas que pudieran evaluar riesgos de este estilo, aunque sean poco probables, seguramente vamos a estar mejor preparados a situaciones que se nos puedan presentar. Siempre teniendo en cuenta que tenemos que orientar nuestro manejo a todas estas, digamos, aplicaciones como herramienta. Y ahí es donde definitivamente tenemos que encontrar y entender que el valor del auditor sigue siendo fundamental en las compañías, porque su conocimiento, su experiencia y su formación, pues no la vamos a poder reemplazar hoy, por lo menos hoy todavía, con inteligencia artificial o con ninguna de estas tecnologías, porque tengamos en cuenta que nosotros como humanos no solamente tenemos conocimiento, tenemos habilidades que eventualmente las puede adquirir un sistema de este estilo, sino tenemos otros elementos que todavía no están siendo replicables por la inteligencia artificial o por estas tecnologías. Entonces, siguientes pasos para ir cerrando un poquito y dando espacio a más preguntas, y es, por supuesto, la profundización de todos estos temas, identificando un plan de acción y encontrando cuáles de ellos necesitamos trabajar, porque hacen parte de las primeras etapas que quiero desarrollar, digamos, dentro de ese plan de integración de este tipo de tecnologías. ¿Cuál es el enfoque de la cooperativa? Desde el punto de vista, cuáles son mis prioridades, no solamente en cuanto a necesidades actuales, sino en necesidades o proyecciones que hacia dónde está visualizándose la cooperativa de aquí a 3 años. Hoy en día yo no soy muy partidario de hacer proyecciones más allá de 3 años, y eso que 3 años todavía es como muy ambicioso, porque ni siquiera sabemos qué va a pasar de aquí a comienzo del año 2025. Pero teniendo en cuenta esa visión que quiere la cooperativa, adelantarnos y ir preparando estos sistemas para soportar esas expansiones, esos nuevos productos, o lo que quiere, digamos, como crecimiento de la cooperativa. Y definitivamente, como lo mencioné también hace un momento, el mejoramiento de la manera como yo me comunico con las diferentes herramientas que vayamos a utilizar y vayamos a implementar, que es lo que aquí vamos a denominar los prompts. Por eso es que hoy en día empiezan a haber programas completos de cómo desarrollar prompts o la comunicación con la inteligencia artificial. Ya empezamos a ver el famoso prompting o la famosa ingeniería de prompts. Entonces, no desatender esta parte, porque es súper importante. De hecho, nosotros en muchos de los programas de acompañamiento que hacemos a las empresas, antes de irnos a implementar herramientas en el área comercial, en el área de auditoría, inclusive en el área financiera,
fortalecemos mucho el tema del manejo de los prompts y por lo mismo que veíamos hace un momento, y es la utilización que se está dando de la IA en toda la organización, que a nosotros como auditores o como área de auditoría interna nos compete empezar a reglamentar o a definir, digamos, políticas alrededor de eso. No sé si hay hasta aquí alguna pregunta, comentario, licenciado, o por ahí vi que otra persona se conectó. Ya estamos varias personas conectados. De mi parte está todo claro. Bueno, acá entonces, como les decía en algún momento, pues empezar a estructurar y definir ese plan dando prioridades de acuerdo a diferentes enfoques. No solamente tareas repetitivas, sino también hacia dónde queremos estar fortaleciendo, digamos, nuestra gestión como auditoría interna, identificando esos puntos sensibles que necesitamos complementar, identificando esos puntos que no tenemos hoy en día y que queremos empezar a desarrollar, porque no solamente enfoquemos la IA o la utilización de estas tecnologías a los puntos donde estamos teniendo dificultades, también podemos orientarlos a esos puntos en donde lo estamos haciendo bien y por qué no lo podemos hacer mucho mejor. Yo quiero dedicar estos últimos minutos. Este video que viene a continuación tarda 10 minutos. No lo voy a dejar completo, pues porque no tendría sentido, pero sí lo voy a ir cortando. Quiero que al comienzo entendamos, este es un video de un reto, ¿no? Digamos que se hizo por la Federación Latinoamericana de Entidades Financieras, buscando resolver situaciones puntuales que se puedan estar encontrando en entidades financieras. Esta particularmente me llamó mucho la atención porque estoy seguro que es una problemática o es una realidad que estamos encontrando en muchas entidades financieras y que simplemente a manera de ejemplo nos muestra la manera como pudiera yo integrar soluciones de lo que hemos hablado el día de hoy, digamos, para impactar directamente en procesos, digamos, críticos de la organización. Entonces, digamos que voy a dejar unos par de minutos al comienzo para que se entienda qué es lo que se quería abordar con esta solución y nos adelantamos y vemos el final de cómo se resolvió la situación que se estaba presentando. Entonces, permítame, igual voy a ir interrumpiendo el video y haciendo comentarios porque me parece súper interesante esto que vemos acá. La interacción entre humanos, máquinas y datos se acelera cada vez más y está cambiando la manera de tomar decisiones y de hacer negocios, transformando los procesos de las industrias y la digitalización de los productos. Debido a ello, auditoría debe acompañar al negocio en esta transformación para brindar aseguramiento a los procesos de manera oportuna. Y para esto, las herramientas basadas en inteligencia artificial nos ayudan a lograr ese propósito. La inteligencia artificial no es algo del futuro, ya está aquí, está impulsando la transformación en todas las industrias y cambiando la forma de trabajo. Alineados a esto, presentamos una solución para el uso de inteligencia artificial como un servicio en el proceso de soluciones de pago. En la actualidad, el auditor hace la revisión de contratos telefónicos para asegurar que los términos brindados al cliente hayan sido respetados en la entrega del producto. Estas pruebas son manuales y 100% operativas. En el equipo de auditoría BCP, buscamos explorar nuevas tecnologías que brinden soluciones innovadoras y que ayuden a la transformación digital del equipo. En esta oportunidad usaremos inteligencia artificial para transformar el audio en texto, con la finalidad de poder estructurar la información y así poder contrastarla con lo registrado en el aplicativo, mediante la implementación de código simple y reutilizable. Finalmente, usaremos herramientas low-code para la visualización de los resultados y notificación de alertas. Acompáñennos a ver los resultados. Espera, espera, eliminar esta pantalla de acá. Ya. Y bueno, como vimos en el video, la solución se enfoca en el uso de inteligencia artificial
para poder explotar y validar la información de los contratos, enfocados en el proceso de soluciones de pago. Específicamente, nuestro MVP ha estado enfocado a un universo pequeño para definir el alcance y controlarlo y poder ver de qué manera se puede expandir a otros procesos. Iniciamos con una vista al proceso de soluciones de pago. El banco cuenta con un área de soluciones de pago en la cual se encarga de ofrecer alternativas de pago a clientes que hayan caído en morosidad o que presenten problemas financieros. El banco les ofrece esta ayuda con el fin de que el cliente pueda ordenarse y pueda cumplir con sus obligaciones. Viendo una visión del proceso de negociación, existe una negociación tradicional que se encarga de gestionar la cobranza de la deuda del cliente, gestionar una alternativa de pago de solución y finalmente firmar un contrato de las condiciones pactadas de esta nueva negociación. Debido a la pandemia, generó todo un cambio del proceso de atención dentro de la unidad de negocios. Esto conllevó a que se reforzara el staff de call center y también que se cambiara el proceso de aceptación de las condiciones de las nuevas negociaciones y estas se concreten a través de contratos de vía telefónica. Debido a todo este giro, este cambio en el proceso, anualmente se están registrando aproximadamente 18.000 contratos formalizados, de los cuales 8.500, es decir, 48% de la población total, son a través de contratos telefónicos. ¿Ustedes se imaginan hacer una revisión de 8.500 contratos por un auditor de manera tradicional? Es decir, el escuchar el audio y hacer una validación de la información contra el sistema. Es por ello que dentro de la unidad de auditoría estamos buscando o explorando el uso de nuevas técnicas para lograr lo siguiente. Lograr mejorar la eficiencia, es decir, reducir el tiempo de nuestras revisiones. Un auditor, aproximadamente, realizar la escucha de un contrato telefónico demanda aproximadamente 20 minutos. Si utilizaríamos estas herramientas tecnológicas, lo haríamos en 4 minutos. Y si esto lo dimensionaríamos a una muestra, un auditor incurriría en 8 horas y a través de esta herramienta en 1.7 horas. También queremos lograr ampliar la cobertura, es decir, dimensionar en la población objetiva de los 8.000 contratos telefónicos. Si esto lo realizaríamos de manera como un auditor, implicaría 372 días, que eso implicaría también el hecho de incurrir mayores recursos. Si eso lo hiciera a través de las nuevas herramientas, serían en 35 días. Y finalmente, lograr un aseguramiento continuo, es decir, lograr no solo el transformar el proceso de validación dentro de la auditoría, sino también que esto sea una revisión no de manera anual, sino de una revisión continua, en la cual me permita poder identificar ciertas desviaciones y poder ser comunicadas a las unidades de negocios para que hagan las rectificaciones de manera oportuna. Bueno, aquí un alto. ¿Cómo ven esta situación? ¿Es algo que se presenta en la institución de ustedes? Yo creería que sí, en general siempre hay dificultades de pago o digamos o de cartera. ¿Cómo ven? O sea, ¿es algo que se podría aplicar en su organización? Definitivamente, no, pues no solamente, pues si lo observo un tema de cartera como pago, ¿verdad? Sino que seguramente se puede utilizar para otros canales, como por ejemplo como para pagos de depósitos y que te mandan una boleta, que esta te puede extraer la información y colocarla en otro lado. Sí, va muy alineada a las partes que quisiéramos automatizar. Por supuesto, que es lo que hablábamos en algún momento o mencionaba, y es identificar esas áreas prioritarias para el área, para la organización, y sobre eso empezar a trabajar, porque muchas veces es tanto lo que nosotros vemos como oportunidades que a veces como que, perdónenme la expresión, los enloquecemos porque no sabemos por dónde empezar. Quisiéramos esta, pero también queremos la otra. Entonces al final es donde, miren que acá, obviamente ya habiendo hecho ese estudio, pues se hacen los análisis de impacto que se logran de una manera o utilizando esta tecnología. Entonces, por eso es tan importante y lo recalco tanto en ese proceso en el que ustedes están, poder identificar por dónde se debería empezar
no necesariamente por donde se quisiera, por gusto o por moda, por llamarlo de alguna manera. Vamos a ver estos últimos minutos, ya para ir cerrando, cómo lo ¿Cómo lo desarrollaron. vamos a lograr? Hemos dividido la solución en 4 etapas. La transcripción del audio a texto con la ayuda del bot de inteligencia artificial de Azure, la transformación de la validación de datos, es decir, que todas las transcripciones cuenten con los datos registrados en el sistema, la visualización de los resultados de manera integral y la notificación de las desviaciones. Ahora acompáñennos a ver cómo funciona nuestra solución. Bueno, esto es súper importante, digamos, dentro de ese proceso, que ahí es donde ya empezamos a identificar, como lo mencionaba la persona que está narrando la solución, qué herramientas serían las más adecuadas para poder dar solución en cada una de las instancias que se necesitan en el proceso de, digamos, de refinación digamos, de la situación que se identificó. Pero esto, por supuesto, es el desarrollo de un trabajo conjunto entre el experto en el tema, digamos, y obviamente las personas o las organizaciones o dentro de la organización que nos puedan sugerir diferentes herramientas. Y no es al revés, como lo decía, que hemos encontrado en algunos casos que encontraron una herramienta, les encantó, la recomendaron y venga a ver qué puedo hacer con la herramienta. Aquí ellos identificaron una situación y luego siguieron el proceso, por supuesto, ya de la definición. Como les decía, digamos que acá El bot viene, permite ya todo, digamos, como el detalle un poquito más técnico, pues no quiero aburrirlos, como les digo, el video dura 10 minuticos, igual se los dejamos después para que ustedes lo puedan revisar con más detalle, pero acá es donde ya empiezan a hacer la descripción de cómo fue la solución del problema con las diferentes, digamos, elementos que salieron, con unos tableros de control donde se empezaba a ver todas, digamos, las variables identificadas para poder determinar posibles variaciones o posibles eh, o, eh, anomalías que se podían estar encontrando. Inclusive narran ahí más adelante que con esta revisión encontraron situaciones que no habían percibido anteriormente y que obviamente ayudó a que se pudieran mejorar tanto la atención al cliente, porque acá, y la reducción de reprocesos. Vamos aquí al final. Y ya cerramos. Finalmente, como hemos observado, el uso o la aplicación de la tecnología en las revisiones de auditoría nos ayuda a ser más eficientes nuestro análisis, nos permite ampliar la cobertura al utilizar toda la población y por defecto potencia las revisiones frecuentes, promoviendo el aseguramiento continuo. Adicionalmente, el uso de esta tecnología me permite tener un código replicable, ¿no? La solución se puede adaptar a otras revisiones de auditoría. Me permite también la descentralización del uso de herramientas, enfocando no necesariamente el uso de estos componentes a usuarios con perfiles técnicos o especialistas. Y finalmente, me permite escalabilidad, ¿no? Se adapta sin problemas a los cambios. Es posible mejorar el tiempo de ejecución incrementando requisitos técnicos. Concluimos con un mensaje: auditoría se sube a la ola de la transformación digital, adaptándose a los cambios del negocio, logrando aseguramiento con el uso de la tecnología disruptiva diseñada para ser utilizada por perfiles no técnicos, promoviendo la descentralización del uso de estas nuevas tecnologías y potenciando la transformación del auditor digital. Muchas gracias, Ana. Bueno. Listo. Pues esto era un poco lo que teníamos preparado para el día de hoy. No sé si hay algunas preguntas, comentarios. No, de mi parte, no únicamente, pues, esperar, ¿verdad? Para ver cómo continuamos, bastante interesante. Creo que sí podemos sacar mucho provecho a todo lo que podamos estar aprendiendo en estos temas, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Un poquito la propuesta, digamos que lo que queríamos, nos concentramos, como les dije, dedicamos unos primeros minutos alrededor de unificar ciertos conceptos que son supremamente importantes, que todos conozcamos, sin mucho detalle. Como les decía, existe la opción de que puedan, digamos,
ver este taller que les decía de ingeniería de software. Profundizar definitivamente es importante, pero sí esa visión general. En muchas ocasiones en estas primeras, digamos, reuniones, pues no compartimos, por llamar de alguna manera, en que empecemos a hacer definiciones que tanta información tenemos hoy disponible en Internet. Y veo por lo que me decían al comienzo, pues ustedes tienen ya una visión general de lo que son los elementos que son irrelevantes. Entonces, esto al final, y ya les robo 5 minuticos más del tiempo que teníamos para hoy. No hay Y es, problema, está bien. bueno, perfecto. No, es que me preocupa. Tratamos de ser muy respetuosos tanto al inicio como al final. Eh, digamos que entender qué es blockchain, pues digamos uno encuentra 200.000 videos en YouTube y mucha documentación, pero sí con esta visión general desde el punto de vista de inteligencia artificial, poder entender cuáles son esas priorizaciones que pueden tener ustedes y empezar a entender si es blockchain lo que hay que utilizar o qué otro tipo de, digamos, de criptomoneda. Bueno, hay tanto hoy en día que el Big Data o el Data Analytics para poder entender por cuál debería ser el camino que podríamos nosotros recomendar en ese proceso que ustedes están trabajando. Hay algo que no quiero que se me pase y ya se me olvidó, ya hablé de blockchain. Bueno, el tema de fintech. El tema de fintech, fíjense que es un proceso en donde nosotros como organizaciones financieras empezamos a buscar la integración de la tecnología en nuestros procesos, bien sea para la optimización de la manera como lo estamos haciendo hoy o que es normalmente lo que casi siempre encontramos como aplicación, la definición de nuevos productos. ¿Sí? Entonces, ahí es en donde nuevamente, perdónenme lo reiterativo, es importante entender cuál es ese camino, esa priorización, esa visión que tiene la cooperativa para entender si nos podemos apalancar. Al final, pues es un término genérico. Cuando hablamos de fintech, ustedes ya están entrando en esa onda porque están queriendo integrar tecnología en la operación de la compañía. Entonces, esa integración de la tecnología, hacia dónde la queremos orientar. Y esto no es binario, no es a optimizar procesos o a crear productos nuevos. Podemos desarrollarlo de manera conjunta, pero nuevamente desde la priorización. Entonces, reglamentaciones va muy asociado, digamos, a nuestros países, digamos que no estaban preparados para todo este manejo de tecnología en temas regulatorios. Entonces, digamos que en el caso particular estamos investigando para poder llegar a una próxima encuentro qué reglamentación se está generando alrededor de fintech, particularmente en Guatemala. eh, pero al final, digamos que lo más importante, por lo menos hablándoles de la experiencia que tenemos acá en Colombia, es asegurar que se están cumpliendo todos esos temas regulatorios que los países hoy en día tienen por tantos problemas que hay a nivel mundial. El tema de fraude, el tema de las listas, digamos, de empresas que por alguna razón están queriendo hacer lavado de activos. Entonces, es entender muy bien que eso al final lo podemos tener, digamos, en una presentación muy corta de cuál es esa reglamentación que hay que tener en cuenta, por lo menos actual, si existe, que ya estuvimos indagando algo, pero sobre todo tener claro que cualquier integración de tecnología no vaya a repercutir en temas éticos o en tema de, digamos, de afectación de regulaciones actuales. Entonces, siempre lo que nosotros vemos es que la fintech no deja de ser, es una manera de optimizar la forma como estamos queriendo crecer en el corto y mediano plazo. Bueno, pues como les decíamos, no queremos ser muy abusivos con el tiempo. Agradecerles la paciencia, el tiempo. Espero que la formación haya sido realmente de mucha utilidad y al final, como les digo, es poder sentarse y armar ese plan de priorización y teniendo en cuenta los dos enfoques que les hablé. La utilización de la IA para mejorar la auditoría o complementar la auditoría, no mejorar, y la auditoría en la utilización de la IA en la organización. No sé si ese enfoque lo hayan contemplado.
No, honestamente no, pero sí, pues si lo vemos desde ese punto de vista, creo que a nosotros nos interesaría más el primer punto, ¿verdad? Cómo Supuesto. aplicarla para mejorar, ¿verdad? Bueno, perfecto. Entonces ya estaríamos hablando con ustedes directamente, mirar, digamos, otros posibles espacios ya orientados a algo más puntual. Digamos que una de las propuestas que tenemos es no quedarnos tan teórico, sino Claro. evaluar algunas herramientas de automatización, por ejemplo, que es un elemento que siempre, con el que siempre empezamos, pero para eso yo, por ejemplo, les pediría una ayuda y es que si podemos plasmar un caso de algo en donde ustedes quisieran, un par de situaciones donde ustedes quisieran que desarrolláramos ese taller, va a ser más fácil a no solamente traer un caso hipotético nuestro y mostrarles herramientas que estamos seguros que les va a funcionar también, ¿no? Me parece perfecto. Voy a trabajar en el caso, se los estaré trasladando por medio de Douglas Sí. para Así que él es. se los comparta, para que él se los comparta. Bueno, Patricia, tú nos dirás entonces que eres nuestra anfitriona principal. Sí, muchas gracias, ingeniero, y muchas gracias, licenciado. Entonces estamos pendientes de la información que ustedes nos envíen, porque es muy importante que nosotros se lo traslademos al ingeniero para ya poder aterrizar realmente cómo se va a desarrollar el taller, ¿verdad? Si el ingeniero tuviera alguna otra duda, puede hacérmelo llegar a mí para yo trasladárselos a ellos o el esquema que usted necesita para que ya ellos me den la información y de esa manera ya lo podemos trabajar en los videos, ¿verdad? Y entonces así pues ya estamos de acuerdo y aterrizando realmente el taller que se va a grabar. No sé si el licenciado tendrá alguna otra sugerencia o duda o algún comentario que quiera hacernos. De mi parte, no, todo está claro. Ok, Bueno, licenciado. Entonces nosotros quedamos a la espera de su información y siempre vamos a platicar con el ingeniero, ¿verdad? Si hay alguna otra cosa que él necesite y se lo hago trasladar por medio de Douglas, ¿verdad? Que es nuestro contacto. Y pues dependiendo del tiempo que ustedes se tarden en enviarnos la información, si será pues el tiempo que nosotros nos tardemos también en desarrollar el tema, ¿verdad? Entonces, quedamos a la espera de la información. Súper, súper, de acuerdo. Entonces, próximamente les estaremos enviando la información. bueno, Ok, licenciado, le agradezco mucho su tiempo y pues espero que sí haya sido de mucho beneficio esta reunión, ¿verdad? Y qué bueno que ya aterrizamos bastante el tema. Entonces estamos a la expectativa de la información y cualquier cosa, pues yo me comunico con ustedes. De acuerdo, perfecto. muchas gracias. Ok, Bueno, feliz día, licenciado. Nos vemos. Feliz día a feliz todos. semana. Gracias. Feliz día, ingeniero.